Hoy viernes 9 de octubre, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad jurídica y al público en general. El día de hoy, como ya todos sabemos, tenemos la cuarta y última sesión del primer curso de Derecho de Sucesiones, que está a cargo del doctor Vincenzo Barba. Bien, como mis compañeros lo han estado comentando en las transmisiones anteriores, este curso de Derecho de Sucesiones fue estructurado en 4 sesiones académicas. Si bien es cierto, la primera con el tema Principios Generales del Derecho de Sucesiones, la segunda con Institución de Heredero y Legados, el tercer tema, la tercera sesión, fue de legitimarios, y en esta ocasión hoy tocaremos un tema muy interesante sobre el testamento y acto de última voluntad, sabemos que el testamento es un acto jurídico post-mortem, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más decir en esta ocasión? De que veremos la perspectiva y nuestras ideas, los conocimientos del doctor Vincenzo Barba, ¿no? Que esta vez, en esta sesión nos va a plasmar. Antes de iniciar con su ponencia, doctor, hoy señalaremos, ¿no? Una reseña breve de usted con respecto a la carrera y al o sea, eso es un honor poder tenerlo aquí, en la Academia de Derecho Civil. Bueno, sabemos que el doctor Vincenzo Barba es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza. Es autor de 5 monografías y más de 100 artículos. Además, es miembro pleno de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones, miembro ordinario de la Sociedad Italiana de Estudiosos de Derecho Civil. Asimismo, es miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano. Desde el 2018 es decano del grado en Ciencias Empresariales. Director fundador de la revista Diritto delle Successioni, ¿no? Y delle Famiglie. Miembro del Consejo Científico de la Revista Cubana de Derecho. Además, es miembro del Comité Científico de la revista Actualidad Jurídica Iberoamericana, de la revista Bolivariana de Derecho, miembro del Comité Científico y del Comité de Evaluación de muchas revistas italianas y extranjeras. Bien, habiendo señalado su reseña, doctor, le doy el uso de la palabra, ¿no? Para que pueda comentarnos acerca sobre el testamento como acto de última voluntad. Muchísimas gracias, Juana. Gracias a todos los oyentes, las personas que están oyendo, escuchando este curso de Derecho de Sucesiones. También en la sesión de hoy tenemos que hablar sobre el testamento y el acto de última voluntad, o el testamento como acto de última voluntad, y sobre todo explicitar que el testamento no es el único acto de última voluntad. Como siempre, el enfoque será principalmente centrado en el derecho civil italiano, pero también haré algunas referencias al derecho civil peruano, que en ese sentido me parece que es muy similar al derecho italiano. Creo que para empezar, la primera cosa que tenemos que considerar es que cuando se habla del testamento, siempre se dice que es un acto de última voluntad o también un acto a causa de muerte. Yo creo que estas categorías merecen unas cuantas clarificaciones porque siempre hay algo en el que puede surgir unas dudas sobre la distinción y cuál es el alcance específico real de la una y la otra categoría. Y para explicar qué son esas categorías, creo que lo mejor sería empezar por los actos intervivos, porque cuando se habla generalmente de los actos mortis causa o a causa de muerte, se dice que es una categoría que se va a contraponer, que se contrapone a la categoría de los actos intervivos. Y suele hacerse una contraposición entre, por un lado, los actos intervivos y por el otro, los actos de mortis causa o a causa de muerte. Cuando se hace esa categoría, esa contraposición entre esas dos categorías,
no siempre queda muy preciso cuál es el alcance de la una y de la otra, porque si yo dijera el contrato es un acto inter vivos o un acto a causa de muerte, todo el mundo diría sin duda que se trata de un contrato de un acto inter vivos. En cambio, si yo diría que es el testamento, todo el mundo diría sin duda que es un acto a causa de muerte. La situación se complica un poco cuando bueno, vamos a considerar hipótesis que son un poco de confín, hipótesis en las que la diferencia, la posibilidad de que considerar el acto en la una o la otra categoría se vuelve un poco más difícil, se pone un poco más difícil. Por ejemplo, si yo dijera la donación a la que las partes ponen como término, como plazo, el día de la muerte del donante, ¿es un acto inter vivos o es un acto a causa de muerte? Y aquí las dudas pueden ser un poco más amplias porque hay motivos, razones para considerarlos como acto inter vivos, porque al fin y al cabo es una donación y entonces un contrato, pero también para regular intereses, aspectos patrimoniales después de la vida del disponente, existen también, hay razones de sobra para considerarlo como un acto a causa de muerte. Y entonces la distinción entre actos intervivos y actos intervivos y actos a causa de muerte se pone un poco más compleja, un poco más difícil. Uh, Aún más si pensamos, por ejemplo, a un contrato de arrendamiento, o sea, a un pacto sucesorios institutivos, sería un contrato con el que una parte instituye la otra como heredero o legatario. Es el clásico pacto institutivo, pacto sucesorios institutivo. Si tenemos que decidir establecer si el pacto sucesorio institutivo es un acto entre vivos o es un acto a causa de muerte, la situación se pone muy difícil porque existen razones para decir que se trata de un acto inter vivos y también existen razones para decir que se trata de un acto a causa de muerte. ¿Cuál es la razón de esa dificultad? La razón de esa dificultad es que, a mi parecer, la distinción entre actos intervivos por un lado y actos a causa de muerte o mortis causa por el otro es una distinción que no tiene que hacerse en este sentido. Si vamos a considerar los actos intervivos, si decimos que la característica principal de los actos intervivos es que se trata de actos que producen sus efectos sin del momento de su celebración y entonces desde cuando el acto no fue celebrado, no cabe duda de que en este sentido contraponer a los actos intervivos los actos mortis causa no tiene sentido y se pone como una distinción muy difícil. Efectivamente, cuando consideramos los actos intervivos y pensamos que las características más importantes de los actos intervivos es que los actos intervivos producen sus efectos desde el momento de su celebración, a pesar de que pueden que sus efectos sean efectos prodrómicos, efectos preliminares, porque las partes han aplazado la producción de los efectos finales a un término o bajo una condición.
creo que se puede decir que la categoría que tiene que oponerse a la de los actos intervivos no es la de los actos mortis causa o a causa de muerte, sino la categoría de los actos de última voluntad. Si vamos a considerar que las categorías que se pueden contraponer en el sentido de que un acto o pertenece a la una o pertenece a la otra, seguramente tenemos que decir que las categorías que se pueden contraponer son, por un lado, los actos intervivos y por el otro, los actos de última voluntad. En este sentido, la diferencia entre los actos intervivos y los actos de última voluntad es muy clara. Por un lado tenemos los actos de intervivos, o sea, los actos que producen sus efectos desde el momento de su celebración, a pesar de que producen un efecto efectos preliminares, prodrómicos, porque las partes han aplazado la producción de los efectos sustanciales bajo una condición suspensiva o un término inicial. Pero siempre producen un efecto, aunque sea un efecto preliminar. En cambio, los actos de última voluntad serían todos los actos que no producen ningún efecto hasta que su autor, o sea, la persona que lo llevó a cabo, no haya muerto, no haya fallecido. En este sentido, los actos de última voluntad serían todos los actos que producen sus efectos después de la muerte de su autor, después que su autor fallezca. Eso significa que esos actos nunca producen efectos, ni siquiera si son conocidos por sus destinatarios, por por los destinatarios de los efectos o los destinatarios del acto en sí mismo. Si vamos a hacer esta distinción y entonces a los actos intervivos vamos a contraponer los actos de última voluntad, no cabe duda que frente a cualquier caso podemos decir con tranquilidad si el caso pertenece a la categoría de los actos intervivos o a la categoría de los actos de última voluntad. Y en este sentido queda claro también que el estatuto regulatorio y entonces la regulación general de los actos intervivos es muy diferente de la regulación de los actos mortis causa. Los actos intervivos, puesto que producen sus efectos desde el momento de su celebración, son actos en los que las partes pone su confianza y entonces las partes ponen confianza sobre la eficacia de ese acto y sobre la posibilidad que ellos produzcan sus efectos. Esto significa que una vez que se haya llevado a cabo un acto intervivos, no se puede revocar ni se puede retirar si no hay una justa causa, ya que vincula las partes y el destinatario del acto o de sus efectos pone su confianza en el que el acto produzca sus efectos. En cambio, en el caso del acto de última voluntad, como ese acto nunca va a producir efectos hasta el momento en el que su autor fallezca, nunca produce una confianza en el posible destinatario del acto, en el posible persona que tiene un interés en el acto, porque por definición ese acto nunca producirá sus efectos hasta que el autor no fallezca. Esto significa que ese acto, porque no produce ningún efecto, siempre puede ser revocado por su autor hasta el último momento de su vida.
Eso explicaría la diferencia de una regla fundamental. Los actos intervivos son generalmente irrevocables, en cambio los actos de última voluntad son generalmente revocables. Y la irrevocabilidad o la revocabilidad de los actos se explica teniendo en cuenta la regulación general de los actos intervivos que pronto producen sus efectos desde el momento de su celebración, y por otro verso los actos de última voluntad que nunca producen efecto hasta que el autor no fallezca. Si hacemos esa diferencia, queda claro que no hay ningún caso en el que tenemos duda si colocarlo en la una o la otra. Así, por ejemplo, si yo dijera un contrato sucesorio institutivo, o sea, un contrato con el que un particular nombra como su heredero o legatario a la otra parte, seguramente se tratará de un contrato y entonces tiene que ser un acto inter vivos. En cambio, el testamento será un acto de última voluntad, o también un acto con el que la persona decide si quiere ser cremado, será considerado un acto de última voluntad. Cuando hacemos la diferencia entre actos intervivos por un lado y actos de última voluntad por otro lado, no cabe duda que es muy sencillo distinguir si estamos enfrente de un acto que pertenece a la una u a la otra categoría. Queda pero la duda sobre que es la categoría entonces de los actos mortis causa. En este sentido, tenemos que decir que la categoría de los actos mortis causa o a causa de muerte es una categoría que no se puede contraponer ni a los actos intervivos ni a los actos de última voluntad, ya que las dos categorías que se puede contraponer la una a la otra son actos intervivos por un lado y actos de última voluntad por el otro, porque esas dos categorías son, podemos decir, las categorías homogéneas que se pueden contraponer porque el enfoque de la distinción entre la una y la otra es el mismo. En cambio, cuando hablamos de los actos de mortis causa o los actos a causa de muerte, el enfoque se va a colocar sobre la causa del acto, sobre sobre la circunstancia que aquel acto jurídico no tiene en la muerte de la persona una mera relación ocasional, sino que en la muerte de la persona encuentra su causa. De ahí que sus efectos se explican y justifican en función de la muerte del sujeto, en función de la muerte de la persona. En este sentido, los actos mortis causa o actos a causa de muerte son los actos que producen sus efectos en función de la muerte de la persona o que producen un efecto que trae su origen en la muerte de la persona. En este sentido, se explica muy bien que la categoría de los actos a causa de muerte no es una categoría que se puede contraponer, justaponer a la categoría de los actos intervivos, ya que se pueden dar, aunque pueda parecer paradójico, que existan actos jurídicos que son tanto intervivos como a causa de muerte, como mortis causa. Por ejemplo, el contrato sucesorios, los pactos sucesorios, especialmente los pactos sucesorios institutivos. Si vamos a pensar a los pactos sucesorios institutivos, no cabe duda de que
Los pactos sucesorios institutivos son actos intervivos y también al mismo tiempo, a la vez, actos a causa de muerte. Son a la vez actos a causa de muerte. ¿Por qué? Porque se trata de un acto inter vivos, ya que produce sus efectos desde el momento de su celebración. En cuanto las partes celebren un contrato sucesorio, los efectos ya se producen, porque una parte ya ha nombrado como su heredero a la otra, a pesar de que la persona se hará heredero en concreto solo después de que la persona que ya lo ha nombrado con el contrato fallezca. Y por esta misma razón se trata también de un acto a causa de muerte, porque el efecto que el acto va a producir es un efecto que está relacionado estrictamente con la muerte de la persona. De ahí que la muerte misma de la persona constituye la causa del acto, de modo que la muerte de la persona es el fundamento causal del acto. Esto, en mi opinión, es muy importante para entender un poco más sencillamente las categorías. Y en este sentido podemos decir que todos los actos de última voluntad son también actos a causa de muerte. En cambio, no podemos decir que existe una exclusión entre la categoría de los actos intervivos y la categoría de los actos a causa de muerte, ya que puede pasar que existan actos que a la vez son intervivos, ya que producen sus efectos desde el momento en el que el acto se va a celebrar, y también actos mortis causa, ya que el efecto del acto encuentra su causa, su función en la muerte del sujeto. Y a mi parecer, el ejemplo más evidente de un negocio jurídico que a la vez se puede considerar tanto actos intervivos como actos a causa de muerte es el contrato sucesorios institutivos, porque es un contrato y entonces en cuanto contrato es un acto intervivos, pero como es un acto que produce el efecto de nombrar a otra persona como heredero, produce un efecto que tiene su relación causal con la muerte de la persona, y entonces es a la vez un acto mortis causa. Esto significa que el contrato sucesorio institutivo es a la vez un acto inter vivos y un acto mortis causa. Esto significa, decía, que todos los actos de última voluntad son también al mismo tiempo actos mortis causa. En cambio, lo que pasa con los actos intervivos es que hay algunos actos que no son también a la vez mortis causa, pero hay actos que a la vez son mortis causa. Esto significa que la categoría de los actos mortis causa es una categoría que cruza tanto la categoría de los actos de última voluntad, ya que todos los actos de última voluntad son también actos mortis causa, como la categoría de los actos intervivos, ya que se pueden dar algunos actos intervivos que a la vez son actos mortis causas. Esta explicación, que en Italia se debe, por ejemplo, a un estudio muy importante, a pesar de que es un estudio bastante antiguo, es el estudio de Giorgio Giampiccolo de 1959.
explica muchas cosas y nos permite considerar, de explicar un poco mejor la función del testamento. ¿Qué es el testamento? No cabe duda de que el testamento es un acto de última voluntad y también es un acto mortis causa. Es un acto de última voluntad, ya que nunca produce sus efectos antes la muerte de su autor, y es un acto a causa de muerte, ya que es un acto que produce efectos que están causalmente relacionados con la muerte del autor, del testador. Cuando decimos que el testamento es un acto de última voluntad, es importante aclarar que no es el único acto de última voluntad, a pesar de que por largo tiempo se ha dicho en Italia que el testamento es el único acto de última voluntad que existe. A mi parecer, esa es una afirmación que no comparto. Y yo creo que la categoría de los actos de última voluntad es una categoría más amplia del testamento, ya que existen actos de última voluntad diferentes del testamento. Esta convicción, que yo llevo a cabo desde hace mucho tiempo, encuentra su fundamentación en muchas normas del derecho civil italiano. Porque, por ejemplo, tenemos en Italia muchas normas en las que se prevé que la persona puede regular un interés post-mortem con un acto que no es el testamento, sino es un acto diferente. Por ejemplo, para entender o para explicitar cuáles son los casos, puedo, por ejemplo, pensar a la ley que existe en Italia sobre la cremación. En Italia existe una ley que autoriza a la persona a decidir sobre su propia cremación, si la persona quiere ser cremada. Y en ese sentido se dice en esta ley que la persona puede decidir si quiere ser cremada en la disposición, en el testamento, a través de una disposición testamentaria. En este sentido, parecería que la voluntad de ser cremado tiene que ser acogida en el testamento. Si vamos pero a considerar la ley sobre la cremación en su conjunto, encontramos una norma muy interesante en la que se dice que a pesar de que el testador haya declarado en el testamento que quiere ser cremado, siempre prevalece su voluntad, siempre y cuando esa voluntad resulte, siempre que esa voluntad esté en un documento privado. En ese sentido significa, o parece significar, que la persona puede también expresar su voluntad de ser cremado, no solo en el testamento, sino también en cualquier documento privado. ¿Y cuál es la diferencia, al menos en Italia, entre el testamento en la posición mínima, que es el testamento hológrafo, y un documento privado? Es muy claro, porque el testamento hológrafo tiene, como lo mismo pasa en el derecho civil peruano, que ser escrito, es un testamento que tiene que ser escrito, datado, fechado y firmado por el mismo autor. Para que sea válido un testamento hológrafo, las formalidades esenciales del testamento hológrafo es que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador.
Eso significa que si una persona tiene un documento escrito que está imprimido y que él se limita a poner una firma, no puede valer como testamento hológrafo. A pesar de esto, si la persona declara en este documento privado que quiere ser cremado y también lo firma, eso vale como documento privado y a pesar de que no es un testamento hológrafo ni puede tener la consideración de testamento hológrafo, vale para la regulación de ese interés. Y entonces la diferencia es muy importante y se entiende muy fácilmente. Cuando decimos que existen, además del testamento, otros actos de última voluntad diferentes del testamento, queremos decir que no siempre la última voluntad, los intereses post-mortem de la persona tienen que ser regulados por el testamento, ya que existen la categoría más general de los actos de última voluntad. ¿Y cuál sería la característica mínima para que un acto sea considerado un acto de última voluntad? Es un acto que expresa la voluntad de la persona y que al menos vale como documento privado. Esto significa que es un documento que a pesar de que no esté escrito por el propio testador, porque puede que sea imprimido, basta con el que sea firmado por el mismo testador. En ese sentido, podemos claramente decir que existe la regulación sobre la cremación, nos consente, nos permite afirmar que existe, además del testamento, un acto de última voluntad con el que la persona puede establecer si ser o no cremada después de su vida. Y otra regulación muy similar se encuentra, por ejemplo, por lo que concierne a la imagen, sobre todo en los casos en el que la imagen no tiene una relevancia patrimonial, o sobre las cartas de familias, o sobre los recuerdos de familia. Por lo que concierne a esos documentos, existe una norma muy similar a la que ya hemos visto en materia de cremación, por la que el legislador italiano atribuye relevancia no solo a la voluntad expresada en el testamento en una disposición testamentaria, sino también a la voluntad que resulte por un documento privado. Estas normas que antes podíamos decir constituían una excepción porque todas las últimas voluntades tenían que ser expresadas por el acto testamentario, en este momento se van ampliando para ampliar la misma prerrogativas sucesorias de las personas. Y en este sentido yo creo que no tenemos que plantearnos cuándo es posible que la persona regule sus intereses post-mortem con un acto diferente del testamento, con un acto de última voluntad diferente del testamento, sino que tenemos que replantearnos toda la cuestión, porque yo pienso que la pregunta que ahora tenemos que hacer no es cuáles son los intereses, los aspectos que la persona puede regular con un acto de última voluntad diferente del testamento, sino al contrario, cuáles son los intereses que la persona tiene que regular con el testamento, dejando claro que la categoría de
los actos de última voluntad es una categoría residual, por lo que todo lo que no se tiene que establecer, regular por el testamento, se puede regular con cualquier acto de última voluntad. Uh, y en este sentido, a mí me parece que puede ayudar en el derecho civil italiano las normas que se encuentran en el artículo 587 del Código Civil, que es el artículo en el que se define qué es el testamento, o sea, un artículo que corresponde al artículo 691 del Código Civil peruano y también el artículo 588 del Código Civil italiano, que es el artículo en el que se distingue entre disposiciones a títulos universales y disposiciones a título particular. Particulares, o sea, disposiciones que atribuyen la calidad de heredero y las disposiciones testamentarias que atribuyen la calidad de legatario. El artículo 587 del Código Civil italiano es el artículo que define el testamento y tengo que decir que es un artículo muy parecido al artículo 691 del Código Civil peruano, porque también en el artículo 587 del Código Civil italiano se establece que el testamento es el acto el testamento es el acto con el que la persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Vale, creo que he hecho referencia al artículo 691 del Código Civil peruano. Esta es no es correcta como referencia porque el artículo en el que está el artículo que define el testamento en el Código Civil peruano es más bien el artículo 687 y en este sentido me parece que hay también una relación muy estricta entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano, porque en el derecho civil italiano la norma que define el testamento es el artículo 587 y en el derecho civil peruano es el artículo 686. Muy bien. ¿Cómo se dice que el testamento es un acto? A pesar, si vamos a considerar esa definición, parece que el testamento es un acto patrimonial. Y efectivamente, cuando se hizo el Código Civil italiano, que es un Código Civil de 1942, aún estaba vigente una teoría muy patrimonial del derecho civil, porque solo se pensaba que el derecho civil tenía que regular los aspectos patrimoniales de la persona. Como todos ustedes saben muy bien, la llamada depatrimonialización del derecho civil es algo que pasa en Italia después la aprobación de la Constitución de 1948 y sobre todo después de que los principios y valores constitucionales expresados en la Constitución italiana de 1948 fueron interiorizados por todos los juristas. Este es el momento en el que se empieza a razonar sobre una depatrimonialización del derecho civil y se empieza a razonar planteándose que el valor fundamental del derecho es
protección de la persona y de su dignidad inherente. Y en este sentido empieza el largo proceso de depatrimonialización del derecho civil que llega hasta esos tiempos, hoy en día, en el que todo el mundo se ha dado cuenta de que el derecho civil, antes que nada, es un derecho de protección de la persona y después de sus intereses y aspectos patrimoniales. En cambio, en 1942, cuando el Código Civil fue aprobado en Italia, aún vigeva y era muy fuerte, anclada una concepción muy patrimonial del derecho civil. Y en ese sentido, el testamento era el acto con el que se regulaban solo los intereses patrimoniales. A pesar de que existe en el artículo 587 del Código Civil italiano, segundo apartado, una regla muy similar a la que existe en el segundo apartado del artículo 686 del Código Civil peruano, según la cual son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas. Esto significa que el testamento ya en 1942 en Italia podía contener también disposiciones de carácter no patrimonial o extrapatrimoniales. Esto significa que a pesar de que no estaba aún desarrollada la teoría de la depatrimonialización del derecho civil, también se admitía que el testamento podía regular intereses no patrimoniales. Y en ese momento se dice en Italia que tenemos una diferencia entre, por un lado, el contenido típico del testamento, o sea, el contenido por el que el testamento efectivamente ha sido instituido, por el que existe en el testamento, en el derecho civil italiano, y por otro lado, el llamado contenido atípico del testamento. Esta expresión gana muy protagonismo después de la publicación en Italia del libro de Giorgio Giampiccolo de 1959. Es un libro extraordinario que lleva como título el contenido atípico del testamento. Y a pesar de que todo el mundo piensa que es un libro sobre el contenido atípico del testamento, de verdad es un libro sobre el acto de última voluntad diferente del testamento. ¿Qué dice Giampiccolo? ¿Qué dice Giampiccolo? Giampiccolo dice que tenemos que distinguir entre el contenido típico del testamento por un lado y el contenido atípico del testamento. El contenido típico del testamento sería el contenido patrimonial, o sea, aquel contenido que se traduce en el nombramiento de herederos y legatarios, o sea, las disposiciones testamentarias con las que el testador puede nombrar herederos y legatarios. Y en este sentido, Giampiccolo nos dice que el contenido típico del testamento es el nombramiento, las disposiciones testamentarias con las que se van a nombrar los herederos y los legatarios. Y en este sentido, dice Giampiccolo, existe una relación muy estrecha entre el artículo 587 del Código Civil italiano y el artículo 588, porque en el artículo 588, en el que se distingue entre las disposiciones a título universal y las disposiciones a título particular, no es una norma que sirve solo para hacer esa distinción, sino es una norma que explica cuál es el contenido típico del testamento. Si es verdad que el testamento es un acto con el que una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte,
las disposiciones a título universal y las disposiciones a título particular son las dos modalidades con las que las personas pueden disponer de sus bienes. Y entonces ese sería el contenido típico del testamento. ¿Y qué dice Gianpiccolo en ese importantísimo libro, en esa importantísima monografía de 1959 que aún tiene una actualidad extraordinaria y yo creo que su teoría no ha encontrado el desarrollo que merecía y que yo creo que aún tiene que merecer? Gianpiccolo nos dice que el contenido típico del testamento es el contenido típicamente patrimonial, o sea, el conjunto de las disposiciones con las que el testador instituye los herederos y los legatarios, y obviamente todas las disposiciones testamentarias accesorias a las disposiciones patrimoniales universales o particulares. En este sentido, parece claro que por Gianpiccolo el contenido típico del testamento va a coincidir con las disposiciones testamentarias a título universal y a título particular y todas las disposiciones testamentarias accesorias a esas, a aquellas disposiciones. Esto significa que todas las demás disposiciones con las que la persona puede regular sus intereses post-mortem para después de su muerte, se tiene que considerar el contenido atípico del testamento. Vale, ese contenido típico del testamento es un contenido que puede ser, puede estar contenido, disculpen la repetición, en el testamento, pero no tiene que estar en un testamento, ya que ese contenido se puede confiar a un cualquier acto de última voluntad diferente del testamento. La perspectiva que propone Gianpiccolo y que a mí me parece que tiene que ser, que merece de ser compartida, es que por un lado existe el contenido típico del testamento, entendido no como un contenido que tiene que contraponerse a un contenido atípico del testamento, sino para indicar las disposiciones, o sea, los intereses post-mortem de la persona que solo pueden regularse con el testamento. En cambio, lo que Gianpiccolo llamaba el contenido atípico del testamento sería cualquier regulación de los intereses post-mortem de la persona que puede tanto ser regulado por un testamento como ser regulados por un acto de última voluntad diferentes del testamento. En este sentido, entonces, yo creo que tenemos que replantearnos toda la teoría de los actos de última voluntad y la relación entre el testamento y los actos de última voluntad. No podemos confiar al acto de última voluntad solo los intereses que la ley explícitamente, expresamente establece que se pueden regular en el testamento, sino al revés, tenemos que decir que el testamento, el acto con el que la persona puede hacer nombramientos de herederos y de legatarios, y eso significa que para nombrar un heredero o para nombrar un legatario solo se puede hacer con el testamento. En cambio, todos los demás intereses de la persona, sea patrimoniales o no patrimoniales, se pueden regular también con los actos de última voluntad diferentes del testamento. Esta obviamente es una teoría muy avanzada en el derecho civil que no todos los italianos comparten, que yo mismo he justificado en mi última monografía, que tiene como título El contenido del testamento y la teoría general de los actos de últimas voluntad. Y en esta monografía especialmente voy a desarrollar esa idea para que se pueda confiar, se pueda
hacer que los intereses de las personas diferentes de las instituciones de herederos y de las instituciones de legados se pueden regular por actos de última voluntad diferentes, por actos de últimas voluntad diferentes del testamento. En este sentido, cobra una importancia y una interpretación muy diferente en las normas contenidas en el que se encuentran en el artículo 587 y 588 del Código Civil italiano, ya que esas normas simplemente sirven para decir que el testamento es necesario siempre y cuando el particular quiere hacer un nombramiento de heredero, un nombramiento de legado o disposiciones accesorias a las disposiciones a título universal y a título particular. En cambio, cuando hay que regular un interés no patrimonial o también intereses patrimoniales que no se reducen a una institución de heredero o a un nombramiento de legado, a una ordenación de legado, se puede hacer en un acto de última voluntad diferente del testamento. Y en este sentido diría que la regulación del artículo 588 tiene que relacionarse también con la regulación contenida que se encuentra en el artículo 458, 58 del Código Civil italiano, que es el artículo sobre la prohibición de los pactos sucesorios. Si vamos a releer esas normas, la norma en la que se encuentra la prohibición de los pactos sucesorios y la norma en las que se precisa cuál es el contenido típico del testamento, parece muy claro que el legislador italiano, y me parece que lo mismo se puede decir para lo que concierne el legislador peruano, que la disposición de la delación, o sea, la delación entendida como nombramiento de herederos, ¿no? Ordenación de legado y disposiciones accesorias a la una y a la otra, o sea, todas las disposiciones que afectan directa o indirectamente la delación hereditaria, solo se pueden realizar por testamento, ya que existe una prohibición de disponer de la delación por un acto inter vivos, y esto es el alcance y el sentido de la norma que pone la prohibición de los pactos sucesorios, y por otro lado, que los actos de disposiciones de la delación solo se pueden hacer no con cualquier actos de última voluntad, sino solo y exclusivamente con el testamento. Esto significaría que el legislador italiano confiaría exclusivamente en el testamento la regulación de la delación, porque las particulares no pueden disponer de la delación ni con actos intervivos ni con actos de última voluntad diferente del testamento. Dicho de otra manera, esto significaría que el único acto con el que el particular puede disponer de su delación hereditaria es el testamento. Y si vamos a decir esto, esto significa que la función esencial del testamento es la de regular, de disponer de la delación. Esto no significa que el testamento solo tiene que abordar ese contenido, porque en el testamento la persona puede regular cualquier interés post-mortem, sea patrimonial, sea bien patrimonial, bien no patrimonial.
pero eso significa que los intereses que no inciden directa o indirectamente con la disposición de la delación pueden tranquilamente realizarse por un acto de última voluntad diferente del testamento. Eso significaría quitar a las formalidades que el legislador ha establecido por el testamento, sea el testamento hológrafo, bien el testamento cerrado, bien el testamento público, bien los testamentos especiales, los testamentos particulares, eh, eh, solo la disposición de la delación. Con el testamento solo se debe hacer los actos de disposición de la delación. Todos los intereses patrimoniales o no patrimoniales de la persona se pueden realizar también con actos de última voluntad diferentes del testamento. En ese sentido, creo que cobra una importancia cobra una gran importancia la categoría general de los actos de última voluntad, porque la categoría de los actos de última voluntad no es una categoría que sirve solo para explicar el testamento, sino es una categoría más amplia del testamento, de la que el testamento constituye una especie, pero es una categoría más amplia. Y es una categoría con la que los particulares pueden regular todos sus intereses post-mortem, bien patrimoniales, bien no patrimoniales, si se tratara de intereses que no impliquen una disposición de la delación. Dicho de otra manera, si quiero disponer de la delación, tengo necesariamente que hacer testamento. Si quiero regular cualquier otro intereses patrimoniales o no patrimoniales que no incide directa o indirectamente con la delación, que no importa directa o indirectamente una disposición de la delación, puede regular esos intereses con un acto de última voluntad diferente del testamento. Yo creo que ese es el camino que tenemos que este es el sendero que tenemos que en el que tenemos que andar para que el derecho de sucesión sea un poco más cercano a los intereses de la persona, para que el derecho de sucesiones sea realmente un derecho que realiza los intereses de la persona. Muchísimas gracias por haber seguido ese curso hasta esta cuarta sección. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a la Academia de Derecho Civil por esa oportunidad. Juana, creo que tiene el micrófono perfecto. A ver, ahora sí. Bien, de antemano, por representación, ¿no?, de toda la Academia del Grupo de Derecho Civil, todos los estudiantes y todos nuestros seguidores, les damos, bueno, en sí unas palabras de agradecimiento a usted, ¿no?, por tener la disponibilidad, el tiempo con nosotros para poder compartir todo lo que usted conoce con respecto a el curso de Derecho de Sucesiones. Bueno, el día de hoy con su ponencia pudimos entender, ¿no?, quizá un análisis, una comparación y ciertas semejanzas que hay con el Código Civil peruano y asimismo con el italiano, ¿no?, en donde nos mencionó ciertas, no sé, los distintos disposiciones, ¿no?, que atribuyen, por ejemplo, la calidad de heredero, asimismo la de legatario, y en sí fue una muy buena ponencia. Aquí nuestros comentarios, las personas nos agradecen por la ponencia, fue muy buena ponencia, nos dicen, excelente ponencia, y bueno, sí, tengo muchos compañeros aquí que me están diciendo de que en sí el tema desarrollado de hoy fue muy entendible. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, de verdad, y espero que en algún momento nos pueda volver a acompañar con algún curso, quizá más adelante, ¿no? Y estar presente aquí en la Academia de Derecho Civil.
me parece un acierto y lo vamos a plantear, me parece muy bueno. Seguro que lo haremos y entonces nos vemos pronto. Está bien. Muchas gracias, doctor. Bien, el Gracias día a de todos. hoy queda por finalizada la cuarta sesión sobre el primer curso de Derecho de Sucesiones. Cuídense.